Buenas, mi nombre es Luis Gabriel Rojas. El día de hoy vamos a explicar sobre los circuitos eléctricos y su funcionamiento. Dentro de los objetivos está reconocer las distintas variables que van a intervenir en los circuitos eléctricos. Vamos a ver y a comprender el funcionamiento de un circuito en serie y uno en paralelo. Y vamos a determinar los valores de las resistencias, corrientes y voltajes según el tipo de circuito eléctrico con el que estemos trabajando. La organización de la clase la vamos a trabajar en 6 secciones. La sección número 1, vamos a ver los conceptos de las distintas variables que van a intervenir en el circuito eléctrico. Entonces, en primer lugar, el circuito eléctrico va a ser todo el conjunto de los elementos que van a estar conectados mediante alambres o bien cables que son conductores de la electricidad y que tienen como propósito generar o transportar esas señales eléctricas. Por ejemplo, si vemos el fondo que tiene la presentación, vemos que acá está una pila y vemos dónde está conectado por un cable conductor y genera o transmite esa señal eléctrica que permite a la bombilla encender. Eso es un circuito eléctrico. Y seguidamente vamos a ver las variables que intervienen. La resistencia, esta va a ser la oposición al paso de la corriente eléctrica. Okay, esta se va a medir en ohmios. Okay, seguidamente tenemos el voltaje, que esta va a ser la diferencia potencial a la cual está sometido el circuito. Esta va a ser como la chispa o el golpe inicial que se le da al circuito para que éste empiece a generar esa corriente o señal eléctrica. Y esta se va a medir en voltios. Seguidamente tenemos la corriente eléctrica, ¿ok? Esta va a ser el flujo de carga que va a recorrer ese material, ese alambre o ese cable. ¿Ok? Y este se va a medir en amperios. Y la potencia, esta va a ser la rapidez con que el circuito va a realizar ese trabajo. Es decir, por ejemplo, tenemos el fondo de la presentación. Está la pila que le da la chispa o la energía para que encienda la bombilla. Entonces, esa rapidez es la potencia. ¿Con qué rapidez va a encender la bombilla? Esta se va a medir en watts. A partir de estas variables que vimos anteriormente, se establece lo que es la ley de Ohms. Esta va a presentar o está relacionada con el comportamiento de estas tres variables, principalmente cuando estamos trabajando el voltaje, lo vamos a utilizar este triangulito, donde vamos a ver que el voltaje, que es lo que vamos a trabajar o nos están pidiendo, vamos a tener que la corriente va a estar multiplicada por el valor de las resistencias en el circuito. La corriente va a ser esta que está en verde y vemos visualmente que está V entre la resistencia, queda dividiendo. Lo mismo en la resistencia. Vemos que el voltaje queda dividiendo con la corriente. Ese comportamiento se establece en la ley de Ohm. En la sección número 2 vamos a ver ya lo que es el funcionamiento de un circuito en serie. Entonces, si vemos en la imagen, y vemos la dirección de la corriente, de las flechas, vemos que esta va a tener solamente un camino por donde pasar o fluir y que esta, vemos por ejemplo en la bombilla, va a tener una cierta resistencia. Entonces va a experimentar cierta caída de voltaje, que es lo mismo que va a presentar diferente voltaje cada una de las resistores, por lo que va a depender del valor de la resistencia que tenga ese elemento en el circuito. También otra parte importante dentro del funcionamiento es que en los circuitos en serie, si algún elemento falla, el circuito deja de funcionar debido a que la corriente solamente tiene un camino. Entonces, si ejemplo, el bombillo número 1, este que estoy señalando, falla, ya este otro bombillo no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la corriente no pudo lograr pasar. En la sección número 3 vamos a tener el circuito en paralelo. En este vamos a ver
que la corriente tiene diferentes caminos. Ejemplo, sale acá en el positivo y viene y se topa con un camino hacia arriba y otro hacia abajo, los cuales este va a permitir que pase la corriente o se divide por todos los caminos que haya. El voltaje o caída de voltaje va a ser el mismo en todo el circuito. Y en este caso el funcionamiento es si algún elemento falla, el circuito sigue funcionando. ¿Por qué? Porque la corriente tiene otro camino por donde va a pasar. En la sección número 4, vamos a ver las fórmulas que están asociadas cuando estemos realizando la resolución de problemas. Pues la resistencia equivalente en un circuito en serie va a ser la suma de todas las resistencias normales, R1 más R2 o las resistencias que haya. La corriente dijimos que era la misma porque solamente tiene un camino por donde fluir. Va a ser el voltaje total entre la resistencia total. Y el voltaje en serie va a ser diferente para cada resistencia. Entonces hay que irlo calculando de acuerdo a la cantidad de resistencias que tenga. En un circuito en paralelo, la resistencia equivalente va a ser el recíproco de la sumatoria de todas las resistencias individuales. 1 entre R1 más 1 entre R2 y así entre las resistencias que haya. Una diferencia era que la corriente va a ser distinta en cada uno de los casos. Entonces, hay que irlas calculando de forma individual y al final las sumamos y esa sería la corriente total. Y en paralelo, en el caso del voltaje, iba a ser el mismo en todo el circuito. Entonces va a ser igual a la corriente por la resistencia total. Seguidamente vamos a ir a la sección número 5 para la resolución de un ejemplo de un circuito en serie y uno en paralelo. En serie, vemos acá el de la imagen y tenemos una resistencia de 2 ohms, 3 ohms y 5 ohms. Entonces, resistencia equivalente, vamos a únicamente a sumar esas tres resistencias. 2 ohms más 3 ohms más 5 ohms, vamos a tener la resistencia equivalente de 10 ohms. Seguimos con el cálculo de la corriente. La corriente era los 12 voltios, que era lo que le suministramos al inicio al circuito, y el dato de la resistencia que obtuvimos anteriormente, que eran 10 ohms. Vamos a obtener una corriente de 1.2 amperios. Continuamos con los voltajes individuales. Entonces, el voltaje iba a ser la corriente 1.2 amperios por el valor de cada resistencia. Entonces, en la primera resistencia del valor de 2 ohms va a ser 2.4 voltios, y la resistencia de 3 ohms va a ser 3.6 voltios, y el valor de 5 ohms va a ser 6.0 voltios. Seguidamente vamos a calcular la potencia disipada, a ver cuánto fue ese trabajo que realizó. Pues la potencia es igual a la corriente por el voltaje. A la corriente que hemos calculado anteriormente de 1.2 amperios por el voltaje de 12 voltios, que era lo que se le suministró al circuito. Y la potencia va a ser de 14.4 watts. Seguimos con el ejemplo de un circuito en paralelo. Igual vamos a determinar todas las variables que calculamos al circuito en serie. Tenemos acá que vemos que tienen tres caminos y hay tres resistencias. Entonces, la resistencia equivalente va a ser el recíproco de esas tres. 1 entre 2 ohms más 1 entre 3 ohms más 1 entre 5 ohms a la menos 1 para sacar el recíproco y da 0,97 ohms. La resistencia total. Seguimos con las corrientes individuales, porque era diferente en cada uno. Entonces, para el valor de la resistencia 2 ohms iba a ser el voltaje entre el valor de la resistencia para un dato de 6 amperios. Luego, en el valor de la resistencia 3 ohms, 12 entre 3 va a ser 4 amperios. Y la resistencia del valor de 5 ohms va a ser 12 voltios entre 5 y nos va a dar 2.4 amperios. La I total es la sumatoria de todas las individuales. Y esta tenemos que es 12.4 amperios la total. Continuamos con el cálculo del voltaje o la caída del voltaje.
Entonces aquí vamos a utilizar la corriente que calculamos anteriormente de 12,4 amperios por la resistencia que era 0,97 ohms, la que calculamos anteriormente, para un total de 12 voltios, que era lo que se suministró anteriormente. Y culminamos con el cálculo de la potencia disipada. Entonces igual va a ser I por el voltaje. Entonces 12 amperios, 12,4 amperios por 12 voltios. Y la potencia de este circuito fue de 148,8 watts. Y por último, vamos a la sección número 6, donde les adjunto dos ejercicios, uno en base al circuito en serie, donde hay que calcular la resistencia equivalente, voltaje, corriente y potencia, y uno en paralelo, donde calculan resistencia, voltaje y corriente. Los invito a observar el video, ya que les servirá a comprender e identificar las diferentes formas de calcular voltajes, corrientes y resistencias según el tipo de circuito, ya sea en serie o en paralelo, en los cuales les va a funcionar de una forma más visual y práctica. Gracias.